Ese yo no lo voy a explicar, yo voy a llegar el día de la práctica, los voy a llamar por equipos y por equipos vamos, les voy a decir, miren, así se toma el equipo, así se mide, así hacemos la prueba, a ustedes la van a volver a hacer. Yo lo voy a explicar pero sin el manualito, yo ya me la sé, así se hace. Si quieres una referencia, ahí está el manual, son 29 hojas, no más. Yo te voy a explicar cómo se hace, esta es la práctica apenas del sistema de vibración. Nos falta la prueba de balanceo, que es la unidad 3. Pero en la 2 vamos a ver esta práctica de rodamientos. Sencillito. Ahorita que acabe de ir a ver. ¿Qué necesito que sepan para cuando lleguemos a esa práctica? A ver si ponen atención, si no yo lo doy por hecho. ¿Qué necesito que sepan para cuando llegue yo a esa parte? Porque primero vamos a ver la teoría. Cuando yo llegue a ver la práctica, necesito que sepas del rodamiento los siguientes datos. Y ahí yo lo comento porque yo voy a ir al único equipo de aquí que yo conozco que tiene un motor funcional y que tiene rodamientos más o menos disponibles, de manera que puedo poner el sensor, el acelerómetro. Pero a ustedes va a tocar replicar lo que yo hice en algún equipo de aquí del instituto que les presten, en donde ustedes hagan la misma medición. Entonces, uno, ver qué equipo hay que tenga rodamientos disponibles. Disponibles es que puedas poner el acelerómetro. Y dos, que conozcas el rodamiento. ¿Y qué es que conozcas? Muy sencillo. Necesito que sepas las RPM, el fabricante y el modelo. Permítanme. Bueno. El Chucky no me quiso pegar mucho. No. La mandé a hacer con el ¿vas a hacer la esfera? ¿No lo ibas a hacer sin indicar? No, esfera. Ya le dije. De todas maneras me dijo, de primero la pastilla. Porque no tengo clases. No. Venga más al rato, eso puede. Se puso la misma. Dije, es de volada, profe, no me tardó media hora. Es que tengo clases ahorita, lo bueno que lo van a usar. No tienen nada. Ahora sí, disculpe, pero la llamada la esperaba desde la mañana. Ya tengo un familiar en operación, bueno, saliendo de operación. Comentarles nada más, la teoría, la idea es que el viernes estemos haciendo prácticas. Yo el viernes iría al laboratorio, los llevaría a todos, que vean cómo se hace la práctica y después por equipos les voy a asignar qué día le toca replicar la práctica con algún equipo que usted me proponga de aquí de la institución o propio. Esa es la idea. ¿Y qué necesito que sepas para que entiendas lo que yo te voy a explicar? Las RPM, no sé si aquí tengan tacómetro para medir, deben de, para que sepan del equipo que usted proponga, las RPM a la que se mueve el eje que está conectado al rodamiento, no el motor, porque me dicen, es que el motor se mueve tanto, sí, ¿y de ahí a qué se conecta? El eje que esté directamente montado con el rodamiento. Necesito saber las RPM, necesito saber el modelo, y ojo, el catálogo de cada uno de estos equipos no tiene todos los tipos de rodamientos. Los comunes que tiene son NSK, FAC, SKF, Timken. Si el que tú tienes es diferente, pues busca cuál es el análogo o el más parecido a los que tiene la base de datos de este equipo. ¿Sí? Y necesito saber forzosamente el modelo. Si es la serie 6000, 5000, 4000, el modelo. ¿Cómo sacas el modelo? Tienes que saber diámetro exterior, diámetro interior, grosor y redondeo. Con esas tres cosas en cualquier catálogo de proveedor puedes sacar el modelo. Ya saben, diámetro exterior del rodamiento, diámetro interior, grosor y el redondeo que tiene la pista. Bueno, son 3 y el redondeo casi siempre es 0.5, pero por si fuera diferente. Y eso es lo que necesito saber, perdón. Con el grosor se puede hacer, pero existe ocasiones que tengo el grosor del rodamiento y existen 2 o 3 tipos de familias que quedan. Entonces, entre más datos tengas del rodamiento, más fácil va a ser caracterizarlo. Y la otra cosa que es muy importante saber, porque si no lo que nos dé la medición va a ser una mentira, eso es en cuanto al rodamiento, no creo que haya dudas.
La segunda es cuanto al motor que vamos a utilizar. Me refiero a ustedes, ¿qué motor van a usar? Hay una norma que maneja este equipo, es el mismo que tienen ustedes, que ahí se debe alcanzar a ver, es la 108.16-3, es la norma de desgaste de rodamientos, y ese está referenciado para clases de motores. La clase de motor se referencia en base a la potencia que maneja el motor. Aquí sí, ¿qué motor va a tener la máquina que vas a analizar? Y aquí no sé si alcance a ver la potencia en megawatts, kilowatts. Aparece, por ejemplo, si es de 50 megawatts a 300 kilowatts, lo vamos a conocer como el sistema de potencia clase 1. Y eso se los voy a preguntar cuando hagan su práctica. ¿El motor que estás usando qué clase es? Si manejamos de 300 kilowatts a 15, clase 2. Si manejamos de 15 kilowatts hacia abajo, clase 3 o 4. Por eso le estoy dejando ahí para que puedan tomar imagen, referencia, memorizarlo, lo que sea. Pero tienes que saber la clase, porque el equipo de vibraciones te va a preguntar, dime la clase del motor para yo hacer los cálculos. Y si no le pones cualquiera, pues te va, como dicen y bien, dicen bien los ingenieros, le metes basura, te va a dar basura. Pero si tú no sabes la información específica, no le vas a poder poner los datos. Dime, compañero. Pero vamos a definir la clase. Para que sea la vibración, forzosamente tienes que saber la potencia mecánica directamente. Si es un motor a pasos, que es lo común que tú tienes un pulso. Entonces tú tendrías que saber forzosamente cuál es la máxima potencia que desarrolla en ese pulso, aunque sea nada más en una fracción de vuelta. Comúnmente lo haces con el amperaje y el voltaje. Hay una relación que ven en electricidad que te enseña que si mides las dos variables eléctricas, lo aplicas a una formulita y te da la potencia. Así como nosotros lo vemos con la aceleración angular e inercia, los eléctricos lo ven con amperaje y corriente para poder generar exactamente. Pero necesito en kilowatts porque es la tabla como me lo da. Si te lo da en HP, CB o lo que sea, lo conviertes. ¿Qué pasó, compañero? El paso 1 es de 15 kilowatts. ¿Perdón? Paso 1 es de 15 kilowatts. La clase que aparece aquí como clase 4, dice es el rango que manejo es de 0 a 15. ¿Y en qué lo diferencias? Le llaman externo, eso ya lo veríamos en la hora de la práctica, pero la primera referencia es la potencia, la segunda referencia es cómo va montado. Entonces si tú te fijas, hay dos clases ahí, clase 3 y 4, y dice, no sé si se alcanza a ver, pero aquí dice motor externo, motor integrado. Entonces ya no tiene que ver con la potencia, es de 0 a 15, tiene que ver si está integrado o no, cómo está montado para que le digas clase 3 o clase 4, cómo está en la máquina, y eso ya lo veríamos en su momento en el montaje del equipo que vamos a ver, en la práctica. Pero sí, el dato que tú necesitas saber primero es la potencia, porque el montaje no creo que tengan problema en decirme, lleva polea cruzada, se conectó del cople directo, lleva engranaje. Debes de saber cómo está, cómo llegó de tu motor eléctrico al eje que va a ir montado al rodamiento que vas a analizar. Lo que vamos a analizar es vibración en rodamientos, porque es lo que mide tu equipo. Y esa es la práctica que veríamos al final de la unidad, que espero que sea el viernes. ¿Vale? Ese manualito ya debe estar ahí en la página, pero para que vayan investigándole dónde van a querer hacer su medición. Yo el viernes voy a utilizar el equipo que está ahí en su cámara frigorífica en el taller, en un cuartito que está ahí al final. En ese cuartito tienen un pequeño ventilador, ese ventilador tiene un sistema de banda y del banda tiene un rodamiento. Ese es el que yo voy a analizar. Y ustedes van a hacer uno diferente a ese. El que sea diferente a ese, el que tú quieras. ¿Sí? El que tú quieras. Hay muchos, hay uno aquí en química, ahí tienen una manejadora diferente. Ahí hay una, nada más es tu escalerita para que te subas y midas ahí. Allá en el taller debe haber más equipos, el que sea, ¿no? Pero que no sea ese que está ahí, para que variemos el estímulo, ¿no? Ese ya está apartado. Bueno, ya veríamos la práctica y verían en qué consiste y lo que ustedes me tienen que entregar, ¿verdad? Pero son aproximadamente 29 hojitas. Yo lo voy a explicar ahí en su momento, no me voy a entretener a explicar el manual, voy a explicar cómo se hace la práctica, cómo se mide el spike energy, cómo se mide el nivel de vibración, así se mide, son 4 técnicas de medición, así se hace. Ya lo vieron, dudas, ¿no? Ahora ustedes lo van a replicar, cualquier cosa que no haya quedado del todo clara y no se animaron a preguntar por lo que sea, ahí está el manual de prácticas que desarrollamos. Sí, ese manual yo lo hice hace 4 años, dígame. Ahorita es pensar en un equipo que te permita poner un acelerómetro, que tú le puedas, primero que opere, porque fue la primer bronca. Yo eso lo di hace 4 años, aquí me invitaron a una semana tecnológica de mecánica
Y dije, ok, yo vengo y traigo mi equipo, todavía no lo compraban aquí, yo tengo uno igual allá en mi TEC, que me lo traigo, les explico, ya llegué y a ver, ¿dónde está un equipo aquí que funcione? ¿No? Batallé como 3 horas para conseguir dónde había un equipo que funcionara. ¿Qué es que funcione? Que haya energía eléctrica disponible, que esté rotando el elemento y que yo tenga posibilidad de poner el acelerómetro en las 3 caras del rodamiento y que me permitieran destaparlo, ¿no? Porque vas aquí a mecánica y ahí está la máquina, sí, pero te permiten quitarle las guardas a la máquina para poder poner tu acelerómetro. Imagínate que es un lápiz, instrumentación, ¿verdad? Pero imagínate que es este. Y lo tienes que poner, está tu rodamiento, este es tu rodamiento, lo tienes que poner en la carcasa, en un eje, en otro eje y en otro eje. O sea, que sea disponible las 3 posibilidades del plano. Eso batallé para conseguir uno que tuviera energía eléctrica, 2, que funcionara, ¿verdad? Si hay energía eléctrica y sí se mueve, bueno, vamos bien. Ahora, ¿puedo quitarle las guardas para ponerle de esto? Pues nomás a ese. ¿Ustedes van a hacer algo similar? Esa es la investigación. Después le digo, oye, el que tienes ahí, me acuerdo porque yo quería hacerlo en el torno que tenían allá abajo, uno que estaba ahí en el taller. Digo, ese torno convencional que tienes, ¿tienes el manual de la caja para ver el rodamiento que es? No. ¿Puedo quitarle la guarda para ver? No. Digo, no, pues entonces no hago ahí la práctica. Y por eso la hice acá. ¿Lo puedo utilizar? No. Eso mismo van a hacer ustedes. Hay que investigar cuál equipo tienes que te permitan checar en los 3 ejes. Y lo vamos a ver, no es difícil de hacer. Hay que saber el procedimiento, eso sí. Y en las 3 caras. Mira, pásale Raúl. Muy sencillo, mira. Por eso vemos el software primero. En el software venía un video que te mostraba eso. Pero aquí está el eje. Y imagínate que es un eje circular sólido macizo y tiene el rodamiento. Olvídate de qué tipo de rodamiento, que si es de esferas, de aguja, no me interesa. Rodamiento. Yo voy a poner el acelerómetro. Obvio que si este es el que gira, no lo puedo poner ahí porque se va a mover el acelerómetro. Pero alrededor tiene una chumacera, muy seguramente, o un casquillo, o la pista exterior, ¿no? En la pista exterior voy a poner mi acelerómetro, que yo pueda ubicarlo ahí, que no me estorbe nada para ponerlo ahí. Tiene un magneto, se va a pegar ahí, pero la recomendación es que tú lo sujetes por cualquier cosa. En mi tecnológico solo hay un acelerómetro, aquí creo que son 3, no hay tanta bronca, pero allá se daña ese y olvídate, ya no volvemos a hacer prácticas en todos los años, ¿no? Solo hay uno. El de aquí creo que está hasta triaxial, aunque lo pongas en uno creo que mide los 3 ejes, pero como todavía no lo sé, me lo voy a llevar el fin de semana para checarlo. No sé si es exactamente igual, pero en el mío es un acelerómetro, solo mide en un eje, entonces lo pongo aquí. Después, si conocen las chumaceras, lo puedo poner en este eje de la chumacera, tocando la chumacera, exactamente en donde debería estar en el centro del rodamiento, ahí lo pongo, y el otro debería ser o arriba o abajo, en la chumacera. Si la chumacera no tengo acceso a ella y tengo acceso a la carcasa, no importa, con que donde está la carcasa pueda yo poner en la misma dirección que el rodamiento, la vibración se transmite en todos los elementos, es suficiente. Lo que ocurre es que a veces tienes la máquina y no te permite, en donde está el eje axial, no te permite ponerlo, no hay distancia. O tiene muchas guardas y no te permiten quitarlas para ubicar dónde está el centro del rodamiento. Tiene que ser los 3 ejes o los 3 planos, ¿no? Y ya más claro, pues nada más apréndetelo así, que no batalles, ¿no? Bueno, esta es tu chumacera, chumacerita. Imagínate que esa fuera tu chumacera. No lo vamos a hacer a detalle, pero bueno, algo así. Y aquí está tu elemento. Vas a poner un sensor, lo deberías de poner aquí. Un sensor. Aquí. Otro sensor debería de estar exactamente aquí, o ese mismo, ubicado. Entre este y este debe haber 90. Y el otro no puede ir aquí. Tiene que ir forzosamente aquí, aquí, aquí o aquí. Preferentemente debería de ser aquí o aquí. Debería de ir dibujado así. Pero en algunas ocasiones no se puede por el montaje, ¿no? Y tú lo tienes que hacer a un ladito, pero debería de ser en la línea de acción del elemento. Y son los 3, ¿no? Porque si fuera un acelerómetro en una sola cara. Y yo lo digo porque cuando ustedes hacen la práctica yo te explico una, mira, así se hace. Tú la vas a hacer en los 3 ejes y las vas a comparar. Y me vas a explicar qué encuentras ahí. Si no la haces, pues no vas a poder explicar qué es lo que ocurre. Y como yo ya sé, pues yo ya lo veo y digo, ya sé cuál es la falla en este equipo. Entonces quiero ver si tú encuentras la falla. Entonces está muy sencillo, no es difícil, pero sí tiene como todo su procedimiento a seguir, ¿no? Y el manual pues nos va a ayudar, ¿no? Es el acordeón para acordarnos de todo lo que te voy a explicar. Y ya lo hace todo el programita solo, ¿no? Hace Fourier y te dice si está bien, si está
Ya, de hecho, me sorprendió mucho ver aquí, obviamente que siempre está en amarillo rojo. O sea, ya el rodamiento ya dio de sí, ya hay que cambiarlo en cuanto puedas, o ya de plano no jala, cámbialo. O sea, ya te está diciendo que está rozando, está vibrando en demasía, ¿no? Raro es, diferencia de mi tecnológico, las máquinas son nuevas, yo le pongo allá en el rodamiento y siempre sale verde, o sea, el rodamiento está nuevo, no se ha usado la máquina, obvio, son máquinas nuevas, entonces concuerda. Aquí va a concordar muy seguramente con que el rodamiento ya está dañado, cámbialo o urge que lo cambies. Es lo que te tendría que decir. El chiste es en qué eje está más dañado, ¿no? En X, en Y o en Z, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Eso es en cuanto a la práctica, porque no quiero que llegue el viernes y no veamos nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ver los subtemas, ¿no? Ya sabemos que mañana revisamos, o entregan más bien, su video y revisamos su prototipo. Pero ya esta información está ahí con su jefe de grupo. 2.1, cubrir lo que su programa me dice, relaciones constitutivas del sistema resorte amortiguador. Dime, ahora quién fue. Ya están suplantándote, no te dejes. Okay. Ahí hay una referencia de lo que es el sistema masa amortiguador en cuanto a la teoría. Esa es la explicación de esta fórmula, ¿no? Que ya la conocemos todos. Fuerza es igual a masa por aceleración, fuerza es igual a rigidez por deflexión, que es lo que está aquí, rigidez por deflexión. Es lo mismo que masa por aceleración o masa por gravedad. Eso es lo que nos dice la teoría, por eso lo puse ahí en rojo, marcado, para tenerlo claro. Y ver un ejemplo de aplicación, un ejemplo que manejan los autores, este es del Hartog, de vibraciones, nos dice que yo tengo una masa, tiene una rigidez, yo lo suelto y va a cambiar de posición de acuerdo a la gravedad. Ese cambio de posición le llama aquí delta. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, como les enseñaron en mecánica de materiales, y aíslo los elementos, obvio que hay una fuerza que impide que el elemento vaya más hacia abajo. ¿A qué me refiero con que impide que vaya más hacia abajo? A que se mueva totalmente a una posición libre. Lo que se lo impide es el resorte. ¿Y qué hay en el resorte? Una rigidez, que es K, y hay una deflexión que ocurre natural al resorte, que es delta. Eso es el diagrama de cuerpo libre representando el resorte. Ahora, si originalmente ya se había movido de su posición original un delta, yo observo que existe ya un cambio de posición en X, más lo que ocurrió por el resorte, ¿no? Yo puedo analizar ese fenómeno viéndolo desde el punto de vista del movimiento, que es la X, la velocidad o la aceleración, por eso aparece como X, X' y X bi'. Desplazamiento, velocidad y aceleración. Lo puedo analizar con cualquiera de los puntos. Si yo aplico la segunda ley de Newton a eso, que es fuerza es igual a masa por aceleración, es igual a la suma de las fuerzas. ¿Qué fuerzas vemos? Se fijaron que acá arriba le llamamos a la fuerza, según el autor, le llamó a la fuerza W, la fuerza rigidez por deflexión, o masa por aceleración, o masa por gravedad. Hago aquí una precisión. ¿Sí saben la diferencia? ¿Verdad? ¿Por qué le ponen masa, aceleración y masa, gravedad? ¿Verdad? Sí, pero me refiero a que cuando dices masa, gravedad, ok, es la masa y nada más es el efecto de la aceleración de la Tierra. Y si dicen masa por aceleración, puede ser una fuerza externa que lo acelera. Entonces, comúnmente yo lo manejo como un sinónimo, pero va a depender el problema. Si te dicen masa por gravedad, es solo su densidad por la aceleración de la gravedad, la constante. Pero si te dicen masa por aceleración, no necesariamente es la gravedad. Puede ser la gravedad más una fuerza externa que lo aceleró, para que lo tengas presente. Yo, porque los autores no hacen siempre la precisión. Entonces, si tú te fijas, dice, voy a sumar las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? La fuerza W, que es la fuerza que ya habíamos visto, que ya sabemos a qué es igual a la rigidez por la deflexión y lo que ya se había movido el objeto, esto que ya se había movido. Entonces, lo único que queremos nosotros acotar en la ecuación es que yo puedo ver que hay una relación directa entre la masa y la aceleración debido a la gravedad y la rigidez y la deflexión. Esta ecuación constitutiva siempre va a regir un sistema masa-resorte. Todavía no hay amortiguador, masa-resorte. Yo, si se comporta lineal el resorte, si conozco el comportamiento del resorte y se supone lineal, sabiendo cuánto se movió en la vertical, que esa es la X en este caso, puedo saber cuál es la fuerza. ¿Cómo? Pues descomponiendo sus partes, ¿no? Masa y aceleración. Esa es la ecuación constitutiva. Esto es teoría que ustedes ya conocen, pero yo la vuelvo a repasar porque se va a ocupar en las fórmulas de los problemas que vienen aquí como problemas base de la teoría, ¿no? Vamos a ver que ellos le llaman WN a la frecuencia circular, no confundir con la frecuencia natural. Frecuencia circular, la frecuencia que se genera cuando está
girando un eje, por ejemplo. Y aquí dice, frecuencia circular al cuadrado es rigidez entre masa. Esta fórmula es fundamental en vibraciones. Tú la vas a encontrar como W es igual a la raíz cuadrada de K entre M. Esa es la que vamos a estar usando. La misma. La siguiente que es fundamental, aceleración, hablando de una aceleración debida a la gravedad, es igual a la frecuencia circular al cuadrado por la deflexión. Esa es otra ecuación fundamental, ya está ahí en su sistema para que lo puedan, en su página, para que lo puedan descargar. Me imagino que ya su jefe de grupo lo envió. Luego echándote porras. Ok. Si yo esa... No manda nada, bueno, pamba ahí al final. Ahí está. Ya. ¿Les cobra? No, salió más listo este. Al rato lo van a ver de diputado, presidente municipal en una vez. O en el CESA, no sé, ¿no te han convocado ahí al CESA? Okay. ¿En el CESA? ¿Ahí estaba? Ok, bueno, yo puedo tomar esa ecuación fundamental, esta misma que estamos diciendo, esta que está aquí, ecuación diferencial, la puedo tomar, ponerle límites. ¿Cuáles son los límites? Bueno, cómo se comporta la señal, que es una onda senoidal, ya lo habíamos visto eso antes, que la vibración se comporta como una onda, que tiene amplitud, que tiene frecuencia, etcétera. Le puedo poner límites al comportamiento, por ejemplo, inicia en 0 la posición y la velocidad entonces es 0, y esa ecuación se convierte en esta ecuación. Ahí no se alcanza a ver muy bien, pero este es un tau, o el periodo. Es igual a 2 veces pi que multiplica K entre M, es decir, el valor que va a tener la onda sinoidal en lo que recorre todo un segmento es un periodo de una vuelta afectado por lo que nosotros platicábamos que era la frecuencia circular, ¿sí? Que era el valor de K entre M, la raíz de K entre M. Pero como sabemos que el periodo es el recíproco de la frecuencia, pues va a quedar al revés en la ecuación. Bueno, esa es una ecuación fundamental también. Si se fijan, la de frecuencia ya la habíamos visto, pero no necesito volverla a poner. Nada más es recordar para que entendamos los problemas. ¿Sí? La frecuencia natural, Fn, no confundir con omega n, que es la frecuencia circular. Bueno, y todo eso para llegar a esto, que es lo único nuevo. Esto sí es nuevo, que lo vas a encontrar en muchos libros, sobre todo son viejitos. Este, les digo, es del Hartog. Y nos dice, frecuencia natural de un sistema que es igual a 1 entre 2pi, es 1 entre una vuelta, o el recíproco de una vuelta, que multiplica a g por delta. Delta es la deflexión máxima. Eso se puede hacer porque ya habíamos dicho nosotros que podíamos igualar la deflexión estática con el comportamiento de deflexión a gravedad. Esto ya se había demostrado en la primera ecuación que les puse. Entonces, esta ecuación es muy utilizada en los libritos, sobre todo cuando son ya algo viejos. Usan esta fórmula y dicen, ¿dónde la sacó? O sea, ¿cómo supo esa fórmula? Bueno, pues lo que hizo fue una relación entre tener claro esto, porque no sé qué tanto ven en mecánica de materiales y también... ¿Pues no pasaron mecánica de materiales? Sí. ¿Pasarla? Sí. Yo pongo una viga simplemente apoyada, le pongo una carga, y pues tengo dos conceptos fundamentales aquí. Uno es este delta, cuánto se movió este punto linealmente, y el otro es sacar aquí una tangente a ese punto, y entonces aquí tengo un ángulo. Entonces no es lo mismo este movimiento lineal a este angular. Y lo que está diciendo ahí es que hay una relación entre la masa que yo tengo y la gravedad. Esta es una fuerza que va a generar una deflexión. Hay una relación directa entre la carga que yo le puse y lo que se movió linealmente contra la referencia que existe de las oposiciones de la fuerza y el ángulo. Esa relación que hay entre el lineal y el angular es lo que está poniendo ahí. Mecánica de materiales, ¿no? Si entendemos que cuando le aplico una fuerza aquí, este punto se va a mover de su posición 1 a una posición 2 de manera lineal. Esta es una deflexión. Pero también ocurre que si tú ves la barra físicamente y la barra cambia su forma, tú vas a ver que el punto externo de la barra, o el último, el que se ve más hacia allá, con respecto a la línea de acción de la misma barra, genera una línea tangente, es decir, no voy a tener una distancia necesariamente lineal, sino con respecto a este punto o cualquiera de estos, voy a tener líneas tangentes que generan un ángulo. O sea, cuando tú manejas cómo se comporta una viga, te dicen, ok, ¿quieres su deflexión lineal o angular? Lineal se refiere a cuánto se movió el punto, angular quiere decir cuánto fue girando. La barra va girando cuando se va estirando. Y lo que tú sabes es lo que gira, ¿no? También hay una elongación, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Sí, hay una elongación, ¿no? Se va a comprimir arriba y se va a estirar abajo, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero es que cuando tú lo ves allá,
esta viga, imagínatela así, ¿no? Ellos lo ven así, le pongo una barra, pero a la mitad le aplico una carga y esto pues va a estar haciéndolo de un trampolín, es una vibración, ¿no? Y va a tener también un cambio de posición lineal y también va a tener un angular, ¿no? Así te lo enseñan a ti comúnmente. Tiene un lineal y tiene un angular, ¿no? Y es un cambio de posición. ¿Qué puedo medir aquí? ¿Qué es lo que tú mides? ¿Cómo mides la vibración? Con una posición, una velocidad y una aceleración. ¿Cuál ocupo de aquí para la vibración? Esta, la lineal. Pero yo sé que hay una relación intrínseca entre la lineal y la angular. ¿Qué me dice acá él del sistema? Masa y rigidez, ¿qué es esto? ¿Qué es esta relación que la acababa yo de poner antes? Esta relación ya la habíamos visto. Aparece un periodo que yo tengo en la raíz, sabes que es rigidez y masa. Pero yo sé que si saco la raíz de ese sistema, yo estoy hablando de cómo se comporta el movimiento de esto, la frecuencia a la que se está moviendo el sistema. ¿Y eso en función de qué está? Pues de la gravedad que tenga y lo que se deflexione. Entonces hay una relación entre lo que vibre y cómo se comporta. Esa relación es la que está comprobando el autor y la está usando para esa formulita. Aquí yo no necesito saber la masa para saber la frecuencia. ¿Por qué no necesito saber la masa? Porque ya va implícita en esto. ¿Cuánto se deflexionó? Creo que la masa la entendemos aquí. De acuerdo a la masa que tenga y el efecto de la gravedad, pues se va a deflexionar una cierta distancia lineal. Entonces yo sabiendo la deflexión, este delta, ya no necesito la masa. O sea, estás quitando esa variable, ¿no? Que sería dependiente. ¿Sí? Ya no necesito saber la masa, necesito saber el fenómeno que generó la deflexión. Eso es a lo que se refiere el autor y lo vas a ver en los problemas, por eso la encierro como una fórmula fundamental. Y bueno, de ahí me paso a los problemas de aplicación. Claro que en algunos libritos lo vas a encontrar así, ¿eh? Vean, esta misma fórmula, ¿eh? Es 1/2 de pi que multiplica g entre delta. Esa misma formulita se convierte en esto. ¿Cuándo se convierte en esto? Bueno, y lo trataron de poner ahí ellos, cuando utilices unidades, como dice aquí, en metros. Entonces, este valor que ya aparecía aquí arriba como g, yo sé que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, 9.81, ¿verdad? Si yo no utilizo esa referencia, si no lo tengo en sistema internacional, tendría que utilizar otra fórmula, ¿sí? Si lo tengo 32.2, si está en pie sobre segundo cuadrado, lo que sea, cambio la fórmula. Esta solo es válida cuando está en sistema métrico, ¿sí? Y la aclaración, ya sabemos que la deflexión se mide en milímetros porque es muy pequeña, por eso lo pone por 10 a la menos 3, lo va a convertir a metros, fuerza. Entonces esa formulita la vas a encontrar como esta. Vas a ver que dice, frecuencia natural es igual a 15.76 entre la raíz de delta m. ¿Y de dónde sacó esa? Es la misma ecuación, pero ya caracterizada para el sistema métrico, ¿sí? Es la misma fórmula, ¿sí? Para que si la ves, pues no digas de dónde la sacaron, no es la misma, pero para el sistema métrico. Y porque en los problemas la voy a usar. Y ya de ahí, quizá la última referencia no es una fórmula, es una escala logarítmica. Algunos libros tienen esta gráfica. Esa gráfica la tomaron de una máquina que en ciertas empresas todavía hay, ¿no? Aquí yo no la he visto, pero aquí en este tecnológico, ¿no? Pero por ejemplo Xerox, Flextronics tiene una maquinita de estas. Ellos tienen una máquina grande, ponen una pieza y la hacen vibrar hasta que se rompa. Vibra, y esa maquinita te da una gráfica como esta. Te dice a cuántos hertz se deflexionó tanto hasta que se rompió. Y eso no lo ocupamos, ya lo hace el Solid, lo hace el Inventor, ya no ocupas la máquina y la tiene ahí parada. ¿Sí? Pero se usaba antes. Es una máquina muy grande, pones las piezas, no recuerdo cuántos kilos es capaz de soportar esa máquina, pero tú le pones el elemento ya empacado, porque les hace pruebas a la P&G, y ellos hacen mover la pieza hasta que truene. Y lo que la maquinita te da es lo que dice ahí. No se alcanzan a ver, en la parte vertical dice frecuencia, cuántos hertz se movió la máquina. Y en la parte horizontal te dice cuánto se estuvo deflexionando la pieza, se estuvo estirando hasta que se rompa. El comportamiento ahí es lineal. ¿Es como la máquina que está aquí, no? No, esta es una máquina universal. Entonces, aquí es tensión pura, pero no está vibrando, ¿no? La otra, imagina que tuvieras esta pieza, la metieras en una caja y la hicieras vibrar hasta que esta pieza brinque literalmente de la carga. Va fija, no creas que va libre, va fija, tiene sus pisadores, pero la haces vibrar tanto. Yo vi una similar que compró Tec de Monterrey en el CEDIAM. Ellos agarran un motor de Nissan, un monobloc, lo hacen vibrar a tal velocidad que pueden meter abajo de ella una regla calibrada. O sea, se levanta tanto el monobloc que puedes meter una regla por abajo, en un instante, claro.
Entonces la prueba que ellos hacen es hacerla vibrar y estar tratando de meter esa regla hasta que entra abajo y ya saben cuánto fue lo que se levantó. Entonces imagínate a qué velocidad se está moviendo con los pistones para que se levante, ¿verdad? Y va a llegar el momento en que se fracture la pieza, no por el golpe, lo que les digo, es la vibración, es la frecuencia, porque están hechos para aguantar impactos más fuertes. Entonces no falla por el golpe, falla por la frecuencia. Entonces es a lo que se refiere. Entonces esas gráficas también las vas a encontrar en los problemas de los libros, que dice, a ver, yo conozco que una pieza se comporta así. ¿De dónde sacó eso? Ah, pues tenían la máquina y hicieron una gráfica como esa. Y es la información que me da es los hertz a los que se movió contra la deflexión que ocurrió, que ahí dice deflexión en delta. Y salvo eso, pues ya estamos listos con eso para resolver los problemas que nos presenten, ¿verdad? Y ahí están algunos típicos que vienen en los libros para que ustedes los analicen y los referencien. Por ejemplo ese. Dice, tengo una masa de 1/4 de kilogramo suspendida por un resorte con una rigidez de 0.15 Newton milímetro. Determinar la frecuencia natural en ciclos por segundo, la deflexión y la frecuencia, o sea, todo. Es que tienen ahí, está sencillo, tienen este sistema, no lo disparo porque es obvio. Ahí está. Conocen la rigidez, que aquí te lo da, la masa y la rigidez. Es lo que dice. Ya lo tienen, de todos modos debe estar ahí en su sistema, fue lo que dicté. Conocen aquí, este es 1/4 de kilogramo. Este de aquí, 0.15 Newton milímetro. Y ya abajo lo que ellos me están pidiendo, claro, aquí lo transformamos a metros porque está en Newton milímetro. Hay que transformar aquí, ¿verdad? Nada más multiplicamos por 1000 y ya tenemos 153.3 Newton metro, ¿verdad? ¿Y qué me pide? Pues me pide la frecuencia, ¿qué aparece? Frecuencia, me pide la deflexión y me pide la frecuencia natural, verificada. O sea, todo. Lo puse ahí en la formulita con la flechita para que lo alcancen a ver. Claro, no voy a hacer los cálculos, ustedes los van a hacer. Sirve que aprenden a usar la calculadora. Y ahí aparece que es muy sencillo, ¿no? Primero, la frecuencia circular o natural es 1/2pi que multiplica la raíz de k entre m. Ya sabemos que este es 3.14, no es para que no le van a poner 180. 1 entre 6.28, lo que te dé por la raíz de 153.3, acuérdense que está en metros, newton metro, entre la masa en kilogramos, ¿no? 0.25 kilos, 1 entre 4. Haces tu producto y te va a dar ya la frecuencia. Aquí lo interesante es qué unidades son esas, ¿no? Que no lo pone ahí, pero tú debes de saber qué unidades son en el sistema. Tú lo puedes verificar, ¿no? Newton metro es como estás poniendo tú aquí la rigidez y estás poniendo aquí en esta parte la masa en kilogramos, ¿verdad? Sobre kilogramo y aquí hay un número, ¿verdad? Si haces tu análisis dimensional rapidito y luego separas kilogramo metro segundo cuadrado entre metro kilogramo, ¿no? Creo que más o menos lo alcanzan a ubicar. ¿Ah? 1 sobre segundo. Pero ustedes lo pueden comprobar. Listo. ¿Dudas de eso? ¿Cuántos años? No sé, ustedes tienen la calculadora ahí. No te voy a poner el resultado. No tenemos por qué dudar de ti. No, bueno, yo estaba haciendo el trabajo, de arriba da 49. ¿De qué? De arriba da 24. Y nada más. ¿Quién da menos? De 24. 1 sobre segundo. En realidad sabemos que son radian segundo, ¿eh? Pero bueno, porque es una frecuencia circular. Pero bueno. Aunque es 1 segundo, radian sobre segundo cuadrado o 1 sobre segundo cuadrado, Parece que está mal. al sacar raíz, ¿no? Pues nada más seguir la regla ahí de la calculadora, ¿eh? El orden, pues, la lógica. Primero depende de la calculadora que tenga disponible. ¿Por qué era el punto 25? Es la masa 1/4 de kilo, 1 entre 4. 1/4 de kilo. 1/4 de kilogramo, ¿no? No le diste la masa. Y la masa, 1 sobre segundo cuadrado. En el otro, bueno, la masa, 1/4 está, la gravedad y el valor de la rigidez. Ojo que aquí la rigidez le está poniendo como la fórmula le dice que la ponga. Esta.
No la puso en Newton metro, la puso en Newton milímetro. La 3.9. ¿Cuál? ¿Y cuántos milímetros? ¿Este? Sí. ¿Cuánto dijiste? 16. ¿Qué unidades son esos? ¿Qué unidades? Bueno, así Milímetros, ¿no? Pero lo puedes comprobar, ¿no? Kilogramos, y aquí son metros segundo cuadrado, y aquí son newton, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué te va a quedar? Los milímetros. Pero lo puedes comprobar. Está sencillito, más es para aplicar ahí lo que te están diciendo. Aunque en la realidad, pues ya lo haces con el programa. No. Depende cómo quieras tú tu resultado de rigidez. Estoy poniendo la fórmula tal y como ellos nos lo indicaron y le están poniendo el valor en newton milímetros. Si te fijas, aparece directamente el valor. Por eso puse la fórmula antes, para que supieras por qué de esa manera, porque así no la piden ellos en su ecuación fundamental, ¿verdad? Sus ecuaciones, esa es una y la otra es esta formulita, ¿no? Esa es la fórmula que están tomando ellos de referencia, esa de frecuencia natural, y aquí te dice en qué unidades se va a poner, ¿verdad? Milímetros. Por eso dice por 10 a la menos 3. No sé si alcanzas a ver que ya tiene un kilo ahí en el sistema. Ahí voy. Ya tiene un valor de kilo, ahí aparece. La rigidez, kilonewton sobre milímetro. Ya aparece directamente el milímetro. Tú puedes hacer tu análisis dimensional, no hay problema. Kilogramos, hacer este. Metro sobre segundo cuadrado, tú sabes que este es un newton. Y puedes verificar abajo, ¿no? Aquí ya tienes newton. Newton sobre milímetro. ¿Sí? Ya tienes kilogramo, tienes la aceleración, la gravedad, metro segundo, esto es un newton. Y abajo tienes newton sobre milímetro. Se eliminan los newton, te queda milímetro. Y ya sabes que te va a dar en milímetros el resultado, ¿no? A menos que tú lo quieras convertir, ¿no? Y bueno, ahí vamos. Vamos a terminar hasta esta parte, que ahí termina el problema 1, por eso mencioné la gráfica. Dice la frecuencia natural, es decir, comprobar la frecuencia natural, eso decía el problema. Se supone que yo tendría que en una gráfica como esta, si la tuviera disponible, buscar cuál es la deflexión que yo conozco. Decía ahí que era aproximadamente 16 milímetros, 17, lo que te haya dado. Buscas en esta gráfica esos milímetros, trazas una vertical donde toque a la pendiente, trazas una horizontal y te debería de dar el valor de la frecuencia. Algo similar. Aquí nos da aproximadamente, si tú ubicas este 5, este es 4, pues cercano a los 4 Hz, o sea 1 sobre segundo, 4. ¿Cuánto les dio? 3 puntos y fracción, más o menos. Claro que teniendo esta gráfica, pues ves que es mucho más fácil que los cálculos, ¿verdad? Sé la frecuencia, ya sé el material, entonces ya nada más trazo y sé cuánto se va a flexionar. Pero eso es teniendo la máquina, ¿no? ¿Qué significaría ese valor? ¿Cuál? El valor que te da esto es cuánto se va a mover el objeto, cuánto se va a deflexionar, ¿no? Pues si estoy hablando de este sistema, originalmente está en esa posición, que aquí la pregunta sería, yo considero la masa indeformable, entonces que se deformó el resorte, ¿no? Entonces esta es su posición inicial y lo solté, este se movió a otra posición, que es el delta. Entonces yo puedo predecir cuánto se va a alargar el resorte, si lo quieres ver así, en ese sistema, sabiendo a qué frecuencia lo voy a someter. Yo lo someto a una frecuencia de oscilación y puedo saber a esa frecuencia cuánto se va, dónde va a estar ubicado la masa, cuánto se va a mover. Pero suponiendo la masa indeformable, ¿verdad? Si la masa se deforma, entonces una parte es del resorte, ¿cuál? ¿Quién sabe? Y la otra parte es de la masa. Es indefinido, ya es otro problema, ya es otro nivel. Mecánica del medio continuo, que es cuando el elemento sí se deforma. Aquí supones que la masa no se deforma, entonces a fuerza lo que se deformó fue el resorte. Y lo que quiero saber es dónde está la masa.
Y ese es el problema 1 en el que vamos. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, hasta ese le voy a dejar. Importante que tengan la presentación porque yo nada más voy a explicar. Si tú ya tienes la presentación, nada más vas anotando lo que ahí no viene, ¿no? Y lo que no te queda claro en cuanto a la resolución, porque no me voy a entretener mucho en los subtemas. Yo voy a cumplir lo que el programa me dice que veamos. Y listo. Y ahí le vamos a dejar. Y ahora sí, jefe de grupo, anótalos aquí por favor, o que se anoten, pero tú vas primero ahí. Que se anoten. Día 12, sí, porque ya me acabé la otra lista. Tantos rayones, hay que imprimir la nueva. Con eso. Eso, nomás tu nombre, padre, pasando rápido. Anoten y listo. Nombre y listo.